K-Pop Demon Hunters parece una historia sobre idols y demonios, pero no lo es. Es una historia sobre identidad, sobre vivir entre dos mundos, sobre usar la música como arma y sobre cómo una directora convirtió su fractura cultural en una película animada. Pero para entender K-Pop Demon Hunters, primero hay que entender por qué esta película nunca debió existir. Y antes de entrar de lleno, hay algo importante que quiero decir. Cuando hablamos de K-pop, de animación, de dirección, hablamos de talento sí, pero sobre todo de disciplina y formación. Por eso hago este paréntesis. Si uno de tus propósitos de este año es estudiar o aprender algo nuevo, EVAC es una gran opción. EVAC es la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología y ofrece cursos en línea súper completos de diseño gráfico, marketing digital, animación, programación, moda para que crees tu propia colección y mucho más. Todo lo haces desde la comodidad de tu casa, a tu ritmo y con profesores top que están activos en la industria. O sea, no son tutoriales sueltos, son clases bien estructuradas y pensadas para que aprendas de verdad de la mano de expertos. Además, durante el curso te ayudan a armar tu portafolio y hasta puedes trabajar en un proyecto real con una marca real. Si estás buscando trabajo, EDAC también te acompaña en ese camino. Te ayudan a armar tu currículum y hasta prepararte para las entrevistas. Y la verdad, aquí se lucieron. EDAC me dio un código con 60% de descuento para el curso que tú elijas. En la descripción te dejo el enlace, elige un curso y aprovecha el código de descuento. K-Pop Demon Hunters no nació como una historia de acción, sino de una pregunta muy personal. ¿Qué pasa cuando mezclas identidad, herencia cultural y cultura pop? La respuesta viene de Maggie Kang, directora de la película, hija de padres coreanos, nacida a principios de los 80s en Seúl, Corea del Sur. Pero cuando apenas tenía 5 años, su familia se mudó a Canadá. Desde entonces, su identidad quedó dividida entre dos mundos. Maggie no quería hacer solo una película animada, quería hacer algo más íntimo, algo que conectara con su historia, con su cultura. Por eso, miró atrás, muy atrás. La inspiración no solo viene del K-pop moderno, viene de la mitología coreana, de la demonología, del chamanismo, especialmente de las mujeres chamanas coreanas conocidas también como mudang, que durante siglos usaron la canción y la danza como ritual, no para entretener, sino para proteger, como en esta película donde la música no es solo un espectáculo, es un arma. Maggie ha dicho también que esta película es una carta de amor al K-pop, pero no al K-pop superficial, sino al K-pop como identidad y disciplina. Kang tenía también una idea muy clara sobre sus protagonistas. No quería heroínas perfectas ni figuras pulidas al estilo Marvel, siempre geniales, siempre sexys, siempre rudas. Quería mujeres reales, divertidas, bobas, desorganizadas, pero también ambiciosas, seguras de sí mismas y sí, también sexys. Maggie Kang comenzó su carrera en DreamWorks Animation como artista de historia, un rol clave dentro de la animación donde se construye la narrativa visual antes de que una película cobre vida. A lo largo de varios años participó en producciones de alto perfil como Madagascar 2, Shrek para siempre y Kung Fu Panda 3, consolidándose como una creativa con gran sensibilidad para el ritmo y los personajes. Fue alrededor del 2018, mientras trabajaba en Sony Pictures Animation, cuando Maggie presentó por primera vez una idea muy distinta a todo lo que había hecho antes. En pleno auge global del K-pop, propuso una historia sobre un grupo de ídolos musicales que, lejos del escenario, llevan una doble vida como cazadores de demonios. El concepto fue presentado directamente a los ejecutivos del estudio. Sin embargo, en ese momento Sony consideró el proyecto demasiado arriesgado. Una narrativa profundamente influenciada por la cultura coreana con un elenco mayoritariamente asiático y una mezcla poco convencional entre música pop y mitología. Para el estudio la idea simplemente no encajaba, así que no recibió luz verde. Pero, lejos de abandonar el proyecto, Maggie, junto a su colaborador Chris Applehans, decidió llevar el concepto a Netflix. Esta vez, el pitch era mucho más sólido. Incluía arte conceptual, animatics y una explicación bastante clara de que la música sería el elemento central de la historia inspirada en el K-pop real.
Netflix entendió el potencial de inmediato, aprobó la producción y financió la película. Sin embargo, gran parte del trabajo creativo y técnico continuó realizándose con equipos provenientes de Sony Pictures Animation simplemente porque la infraestructura ya existía. Vaya, Netflix puso el dinero, Sony la maquinaria, pero la visión y el control creativo fueron por primera vez de Maggie Kahn. Así, K-Pop Demon Hunters no solo se hizo realidad, también marcó el debut oficial de Maggie Kahn como directora, cerrando un ciclo que había comenzado años atrás en los storyboards de DreamWorks. Maggie lo tenía bien definido. Hizo esta película para su versión de 12 años, la película que ella necesitaba ver. Y de las 3 protagonistas, confesó que hay una con la que se refleja directamente y esa es Zoe. Criada en Estados Unidos, hija de padres coreanos, un personaje que vive entre mundos sin pertenecer del todo a ninguno, exactamente como Maggie. Pero esa dualidad no se limita solo a los personajes. K-Pop Demon Hunters no intenta elegir un solo tono ni una sola influencia. En ese camino, el cine de Bong Joon-ho, director de Parásitos y Okja, se convirtió en una referencia clave, no tanto por sus historias, sino por su manera de hacer convivir emociones opuestas, películas que pueden ser ligeras y un momento después inquietantes. Esa energía de tonos cambiantes fue algo que Maggie Kahn quiso trasladar a su película. A eso se suman también otros lenguajes visuales como videos musicales, anime y K-dramas, lo que terminaron por definir su estilo visual y narrativo. En cuanto al diseño de los personajes, Maggie Kahn sabía bien que las Huntrix no debían verse iguales entre sí. Cada integrante debía tener una identidad propia. Por eso, sus diseños toman inspiración de distintos grupos femeninos del K-pop como ITZY, Blackpink y Twice. Rumi, por ejemplo, no nació para K-Pop Demon Hunters. Fue creada hace 9 años para otro proyecto, un cómic llamado Plastic Walrus de su socio Radford Seacrest, artista de historias y animador mejor conocido por crear Kipo y la Era de las Bestias Maravilla. Aunque el personaje fue reutilizado, su diseño se remodeló por completo para esta película, adoptando un estilo de animación coreano más clásico. Mira está inspirada en la modelo coreana An So-yeon, también conocida como Ellie-san. Zoe, en cambio, no está basada en una persona específica. Es una combinación de varios idols del K-pop. Para ella buscaban un tono más tierno, algo que se refleja incluso en los pequeños detalles. Cuando habla, por ejemplo, su boca toma la forma de un corazón. En cuanto a su moda y maquillaje, las referencias vienen de la alta costura. Diseñadores como Givenchy, Jean-Paul Gaultier y Alexander McQueen influyeron directamente en la estética del grupo. Incluso el nombre de la banda Huntrix también tiene un significado. Es una combinación de la palabra hunter, que significa cazador, mientras que el sufijo x se usaba en el latín para roles femeninos, así que literalmente significa cazadoras. Y en lo musical, la producción colaboró con The Black Label, el sello surcoreano fundado por Teddy Park y Kosh. Esa influencia se siente de inmediato. El sonido de Huntrix tiene el mismo ADN que ha definido artistas como Blackpink, marcando una identidad poderosa, moderna y perfectamente integrada al universo de la película. Pero lo que empezó como música dentro de una cinta animada no se quedó solo ahí. Huntrix rompió la pantalla y se filtró en la vida real. Dominó listas globales, rompió récords de streaming y colocó múltiples canciones de número 1 al mismo tiempo. Durante semanas incluso colocó su música en la cima del Billboard Global 200. Eso se vio reflejado en su certificado doble platino y recientemente cuando Golden ganó el Globo de Oro a Mejor Canción Original y repitió el reconocimiento en los Critics' Choice Awards. Ahora es momento de mirar al otro grupo que define esta historia, los Saya Boys. Su creación nació estudiando boy bands coreanas como BTS, Stray Kids y Tomorrow X Together. Y mientras los estudiaban descubrieron algo clave. Cada grupo tiene arquetipos muy específicos. Cada miembro cumple con un rol concreto. El musculoso, el romántico, el bebé, el misterioso y el líder. Por eso los nombres de los Saya Boys reflejan exactamente eso. Abs porque siempre muestra sus abdominales. Romance con su fleco incluso en forma de corazón. Baby por ser el más pequeño. Mystery, cuyo rostro permanece oculto tras su larga cabellera morada, aunque él está más inspirado en el anime.
y Jinu, el líder del grupo, quien tiene un look propio muy diferente al resto. Su estilo está fuertemente influenciado por actores de K-drama como Chan Un-woo y Nam Joon-hyuk. Cabello oscuro, porte clásico, un rostro que recuerda a la elegancia coreana tradicional. Y aunque cada uno tiene su estilo único, todos comparten el mismo cuerpo digital, salvo Abs, quien fue diseñado con un 20% más de volumen muscular, destacando aún más su rol. El nombre Saya Boys tampoco fue elegido al azar. Saya en coreano significa león, por eso su logo es un león aunque sin melena, lo que lo hace lucir más cercano a un demonio con cuernos que a un animal real. Sin embargo, el término va mucho más allá. Saya también remite a Joseon Saya, una figura del folclore coreano conocida como el ángel de la muerte, que a diferencia de los demonios, Joseon Saya no es malvado, no castiga, simplemente cumple con su deber sagrado de escoltar a las almas al más allá. Y esa referencia se vuelve evidente en su vestuario durante el número Your Idol, donde vemos a los Saya Boys vestir un hanbok negro, la vestimenta tradicional coreana, y sobre la cabeza llevan un gat, un sombrero negro tradicional. A diferencia de las canciones de Huntrix, que están cargadas de significado y emoción real, la música de los Saya Boys fue concebida de otra manera. Sus canciones son extremadamente pegajosas, pero vacías a propósito. No buscan conmover, sino atrapar, repetirse en tu cabeza, porque en la historia ellos no son ídolos comunes, son demonios, y los demonios no tienen almas. Y Soda Pop, por ejemplo, habla de consumir almas. La intención creativa era que la parte más superficial de tu corazón se obsesionara con los chicos, mientras que la parte más profunda conectara con las chicas. Vaya, no es solo una diferencia musical, es una diferencia espiritual. Para las secuencias de baile, la producción no recurrió a coreografías genéricas. Trabajaron con coreógrafos profesionales que han moldeado el movimiento de algunos de los grupos más importantes del K-pop actual. Figuras como Jona In de Jam Republic, Lee Jun-lee de The Black Label y el equipo de K-Tigers estuvieron detrás de las coreografías, aportando un lenguaje corporal reconocible para cualquier fan del género. Cada número fue pensado no solo para verse bien en el escenario, sino para funcionar dentro de la animación. En el caso de los Saya Boys, la coreografía incorpora elementos de taekwondo, integrando artes marciales tradicionales dentro de su baile. Aunque por limitaciones presupuestarias no existen coreografías completas. Las únicas que se realizaron se muestran en el corte final de la cinta, cosa que la misma Maggie Khan explicó en Reddit. K-Pop Demon Hunters puede ser una producción estadounidense, pero ofrece una experiencia auténticamente coreana. El equipo artístico viajó por distintas locaciones de Corea del Sur y el director de arte Wendell Dalit se aseguró de que ese viaje no se quedara solo en la inspiración. Su equipo estudió fotografías del viaje y datos satelitales reales de Seúl para construir la ciudad con precisión. El resultado, una Seúl construida a partir de datos, moldeada por el diseño y cargada de pequeños detalles que la hacen sentirse viva. Eso explica por qué muchas de las locaciones que vemos en la película existen también en el mundo real. El Estadio Olímpico de Hamsil, el recinto de conciertos más grande de Seúl con capacidad para cerca de 100,000 personas, es el escenario donde Huntrix interpreta How It's Done tras descender del avión. El momento íntimo en el que Rumi y Jinu se encuentran y cantan Free ocurre en el pueblo Hanok de Pukchon, una de las zonas tradicionales más emblemáticas de la ciudad. El COEX K-Pop Square, famoso por su enorme pantalla LED envolvente que hace que los videos parezcan tridimensionales, también tiene un papel clave. Tanto Huntrix como los Saya Boys reciben ese tratamiento visual en la película. Primero, cuando Rumi sorprende a los fans y a sus propias compañeras al lanzar su sencillo Golden. Y más tarde, cuando Jinu y los chicos anuncian una actuación especial en vivo. La Torre Namsan, por ejemplo, aparece como el punto donde se reúne una multitud de fans poseídos por los Saya Boys. La película no solo se quedó en la pantalla, también empujó a miles de personas a viajar a Corea del Sur. Tras su estreno, Seúl registró uno de los mayores aumentos de visitantes internacionales de los últimos años, con picos históricos y un crecimiento de doble dígito frente al año anterior, y no fue casualidad. Lugares que aparecen apenas unos segundos en la película
parques, barrios tradicionales, zonas culturales, comenzaron a multiplicar sus menciones en redes sociales, las búsquedas en Google y sobre todo las visitas presenciales. No fue una campaña turística planeada, pero fue un efecto colateral. Hoy existen tours que recorren estas locaciones, experiencias que combinan comida tradicional, cultura urbana y hasta coreografías para bailar como una verdadera idol. Incluso el parque temático Everland abrió una zona dedicada a las guerreras K-pop por tiempo limitado. En la película se nos explica que Honmun es la barrera que protege al mundo. Sin embargo, Honmun no es un término tomado directamente de la mitología coreana. Es una palabra construida específicamente para esta película, formada a partir de dos conceptos reales del idioma coreano. Hon, que significa alma, y Mun, que significa puerta, así que su significado vendría siendo puerta del alma. Honmun no pretende ser una referencia histórica exacta, sino que busca sonar antigua. Al inicio de la película, mientras se nos presenta a cada una de las chicas, hay un detalle que casi pasa desapercibido. En los recuerdos de Zoe en Estados Unidos, el álbum de Sunlight Sisters aparece entre sus objetos personales. Este es el mismo grupo al que pertenecieron Celine y la madre de Rumi. Casi al inicio de la película, en el avión hay 3 tazones de ramen, cada uno de un sabor distinto. El de Rumi es superestrella, el de Mira, reina de las especias, y el de Zoe, hamburguesa. Son detalles mínimos, pero suficientes para marcar quién es quién. Durante esta escena, las chicas comen ramen de manera rápida porque no tienen más tiempo, pero este acto terminó saliéndose de la pantalla cuando algunos fans quisieron recrear el momento en la vida real como un reto viral en internet. Quemaduras graves y casos de hospitalización al punto de que médicos y hospitales tuvieron que emitir advertencias públicas sobre los riesgos de consumir fideos instantáneos a temperaturas extremas. La directora Maggie Kahn se coló dentro de su propia cinta prestando voz a 3 personajes distintos. El primero aparece en los minutos iniciales, un demonio disfrazado de azafata regando una maceta con una cafetera. Más adelante vuelve a escucharse como la voz de un demonio fanático del K-pop llorando en el inframundo. Y finalmente, como la presentadora de noticias que anuncia a los ganadores de los premios Idol. Tras el primer concierto de Huntrix, Bobby revisa su teléfono y la pantalla muestra el top 10 de canciones más escuchadas. En el segundo lugar aparece Strategy de Twice justo debajo de How It's Done. Minutos después, cuando las chicas regresan a casa, esa misma canción de Twice suena brevemente de fondo. Pero ese no es el único guiño a Twice. Más adelante, cuando las chicas caminan detrás de bambalinas en los premios Idol, se puede ver también un póster de Twice pegado en la pared. La primera vez que Jinu y Rumi se conocen, comienza a sonar de fondo Love Maybe, el tema de la serie Propuesta Laboral. El detalle cobra importancia cuando descubrimos que en el idioma original el actor detrás de la voz de Jinu es Ahn Hyo-seok, el mismo actor que protagonizó Propuesta Laboral y que además realizó un cover de Love Maybe a dúo con Kim Se-young. En esta película, los demonios no siempre se anuncian con cuernos, a veces llegan en color rosa. Cada vez que su influencia se intensifica, el rosa comienza a dominar la pantalla, en las luces, en los carteles, en el ambiente mismo. No funciona solo como un color bonito, sino como una señal de invasión. Mientras más rosa vemos, es porque más cerca está el mal. Una presencia que se filtra antes de mostrarse. Y esa presencia tiene nombre: Gima, una palabra coreana compuesta que significa literalmente demonio. Yi significa espíritu, fantasma, demonio, y Ma también se relaciona con maldad o demonios, así que simplemente es eso, demonio. Maggie Kahn siempre tuvo claro quién debía darle voz en el idioma original: Lee Byung-hun, el mismo rostro y la misma voz que encarnó a el líder en el juego del calamar. No por fama, sino por lo que transmite incluso cuando no se ve. Y no se ve porque casi no existe. Gima pasó por múltiples formas durante su etapa de desarrollo. Un monstruo gigante, una criatura con forma de sapo, pero el diseño al final fue otro, una boca nada más. No porque falte imaginación, sino porque Gima no necesita cuerpo, solo hambre de almas. Aunque el sapo no desapareció del todo. Su silueta aparece brevemente durante la batalla final cuando Gima se hace presente como un eco de una forma descartada.
En la película, el lanzamiento de Golden the Huntrix desata un verdadero frenesí en las redes sociales, pero hay un momento en que la escena se detiene en un fan reproduciendo la canción desde su computadora, y por un instante podemos ver decenas de comentarios llenos de entusiasmo. Pero hay un detalle curioso. Muchos de esos nombres de usuario pertenecen en realidad a miembros del equipo de producción y artistas involucrados en la película. Entre ellos, la directora Maggie Kahn aparece como @Huntrix4Life con un mensaje que dice, sí, Huntrix es dueña del globo. Una broma que terminó convirtiéndose en realidad cuando Golden se llevó finalmente el Globo de Oro. En las carreras K-pop, incluso los animales cargan significado cultural. El tigre y la urraca que acompañan a Jinu, conocidos internamente por el equipo de producción como Derpy Suzy, no son mascotas al azar. Su diseño está inspirado en el Minhwa, un tipo de arte popular coreano, específicamente una pintura llamada el tigre y la urraca. Dentro del Minhwa existe un género específico llamado Hojakdo. Tradicionalmente estas pinturas tenían un tono satírico y antiautoritario. El tigre, símbolo de poder, solía representarse torpe o ridículo, mientras que la urraca lo burlaba con pequeños gestos traviesos. Ese mismo espíritu se traslada a la película. Derpy no es un tigre feroz. Es torpe, expresivo, con los ojos siempre desorbitados. Su apariencia incluso rompe con lo esperado. Su pelaje azul no viene de la tradición, sino de una decisión creativa para hacerlo sentir más mágico y sobrenatural. Y aunque se mueven entre el mundo humano y el demoníaco, el tigre y la urraca no son demonios. Son criaturas sobrenaturales coreanas y su misterio es parte de su función. Originalmente, el guión contempló que Derpy y Suzy fueran narradores de la historia explicando el universo y guiando al espectador. Sin embargo, Kahn decidió descartarlo, al igual que ocurrió en Anastasia, donde personajes como Masha y Jean-Claude, pensados para comentar la historia, fueron eliminados. Consideró que convertirlos en narradores distraería, sobreexplicaría el mundo y subestimaría al espectador. Así, el tigre y la urraca permanecen en silencio, solo observan tal como en el Minhwa original. Durante el desarrollo musical de K-Pop Demon Hunters, hubo más canciones de las que llegaron a la versión final. Ian Eisendrath, el supervisor musical, reveló que para el enfrentamiento entre Rumi y Celine se compuso una canción adicional pensada como un momento emocional clave. La canción era buena según él, pero terminó siendo descartada porque no encajaba con el arco narrativo del clímax. Una de las decisiones más ambiciosas de K-Pop Demon Hunters no está solo en su música, sino también en el vestuario. Debido a que Huntrix son idols sobre el escenario, cazadoras y personas comunes en su vida cotidiana, la película se convirtió en una de las producciones animadas con mayor cantidad de cambios de vestuario jamás realizados. Y es que cada situación exigía un look distinto, no solo por estética, sino por función narrativa. Tras el éxito de K-Pop Demon Hunters, Maggie Kahn y Chris Appelhans expresaron públicamente su interés de expandir el universo de la película, ya sea con secuelas o historias paralelas, especialmente para desarrollar más a personajes como Mira y Zoe. En agosto de 2025, iniciaron conversaciones formales para una continuación y en noviembre se confirmó que una secuela está planeada para estrenarse en 2029 con Maggie Kahn a cargo del guión. Como el destino de Jinu se dejó intencionalmente ambiguo, muchos fans creen que su alma podría estar vinculada a la de Rumi. Maggie Kahn solo ha señalado que es una interpretación válida, pero no una confirmación oficial, dejando la puerta abierta a traer de vuelta al personaje. También se sabe que viene un corto llamado Debut a K-Pop Demon Hunters Story, pero de esto no hay fecha prevista ni tampoco premisa. Las guerreras K-pop se convirtieron en un fenómeno global inesperado. En julio de 2025, Netflix anunció que se convirtió en la película animada original más vista en la historia de la plataforma. Y para septiembre ya había superado incluso a El Juego del Calamar, convirtiéndose en el título más visto de Netflix en general. Para finales de 2025 acumulaba más de 500 millones de visualizaciones. Y ese alcance se vio reflejado fuera de la pantalla. La banda sonora se volvió un fenómeno propio, canciones en plataformas y charts internacionales. Actualmente está arrasando en la temporada de premios. Al momento en el que estoy haciendo este video, ha ganado 80 de las 100 nominaciones que ha conseguido a tan solo medio año de su estreno. Pero el fenómeno no se quedó solo en números de audiencia, se convirtió en cultura pop.
En octubre de 2025, Rumi, Mira y Zoe llegaron a Fortnite como skins oficiales. Ese mismo mes, Netflix licenció la franquicia a Hasbro y Mattel con juguetes programados para este año. También se lanzó un libro de arte digital con edición física anunciada para febrero de 2026. El impacto fue tan fuerte que durante el Halloween del 2025, los disfraces de las guerreras K-pop dominaron las búsquedas en Google con reportes de tiendas agotando existencias. K-Pop Demon Hunters no trata solo sobre demonios, trata sobre lo que pasa cuando escondes una parte de ti demasiado tiempo. Rumi no se salva sola, se salva cuando deja de ocultarse y permite que los demás la vean completa. Maggie Candijo escribió su arco como una historia sobre salir del closet, decirle a tus padres quién eres aunque no sea lo que ellos esperaban. La parte demoníaca no es el enemigo, es la metáfora de la vergüenza, de la identidad y de aquello que aprendiste a esconder. Cuéntame en los comentarios cuál es tu canción favorita de las guerreras K-pop y si le ves potencial para un live action. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.